bueno, hoy nos va a dar la charla, motivo por el cual viene para España. Nos va a hablar de las enfermedades tropicales, el impacto que pueden tener en nuestro medio, probablemente en gran parte desconocidas para muchos de nosotros, y a lo mejor hay que poner el foco en muchas de ellas porque hay muchos pacientes que son emigrantes y que hay que conocer también sus potenciales riesgos. Darte las gracias, Adrián. Bienvenido a tu casa y nada, encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Roberto. Es para mí un tremendo orgullo y placer. Para los que no me conocen, pasé en la Fundación Jiménez Díaz aprendiendo del doctor Jerónimo Ferré, de mi colega José Manuel Rubio, de José Ángel Cabrera, un año entre el 2002 y el 2003, luego de lo cual emigré hacia Canadá, donde se desarrolló mi carrera. Pero ese año en Madrid tuvo un impacto en el tipo de médico que decidí querer ser, con muchísima influencia de estos maestros, y que hoy pueda volver y tener la oportunidad de mostrarle algunos de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años, y que seguramente Jerónimo verá esa impronta que dejó su forma de enseñar y de mostrarme el camino en la profesión, y cómo pude traducir eso en un ambiente cultural que es completamente diferente al de un argentino o al de un español. Así que en público mi agradecimiento para ustedes por haber marcado mi carrera de forma tan definitiva, y a mis nuevos colegas, Juan Benezet, Roberto Martín Reyes, al equipo que tuve el placer de conocer durante mi estadía hoy, de ver que hay otros argentinos involucrados en este equipo ahora también. Creo que ahí andaba. Ahí estamos. Matías, es un orgullo tremendo para mí, así que quería invertir estos 2 o 3 minutos contándole. La idea es, no voy a ir en detallecito de cada una de las cosas que voy a mencionar, sino tratar de transmitirles una idea de lo que fue el proyecto NetHeart, cómo se creó y cómo se desarrolló. ¿Dónde está hoy en día este proyecto? El NetHeart es Neglected Tropical Diseases and Other Infectious Diseases Affecting the Heart. Fue una revisión escalonada, programada, que incluye la revisión sistemática de cada una de estas enfermedades afectando el aparato cardiovascular, más la contribución de un algoritmo original para diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas de origen infeccioso con las herramientas ideales. Van a ver publicaciones en las revistas de más alto impact factor, pero con algoritmos que puedan ser ajustados en sitios geográficos donde no hay disponibilidad, como podemos tener aquí en la Quirón, que uno quiere una resonancia nuclear cardíaca y la tiene en el mismo día, o quiere un CT, o quiere un transesofágico, o quiere monitoreo por X cantidad de tiempo. Van a ver que una cosa es cuando decidimos hacer un algoritmo de manejo ideal porque tenemos todas las facilidades, o un algoritmo que nos permita identificar los pacientes de mayor o alto riesgo que debieran ser derivados aunque estén viviendo en el medio de la nada, para poder recibir atención adecuada y salvar la vida. Entonces, este proyecto, el NetHeart, se hizo adentro de lo que es la Sociedad Interamericana de Cardiología. Van a ver este logo varias veces. La Sociedad Interamericana de Cardiología es una analogía en el continente americano a lo que es la Sociedad Europea de Cardiología en Europa. Es una sociedad de sociedades que involucra a Canadá hasta la Argentina, el Caribe, y España es el único país del mundo cuya sociedad, la Sociedad Española de Cardiología, tiene un pie en la Sociedad Europea de Cardiología y un pie en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces, para mí, poder de alguna manera mostrarles un proyecto de la Sociedad Interamericana de Cardiología a muchos colegas que son miembros de la Sociedad Española es una forma de mostrarles cómo integrados podemos generar desde una idea que es revisemos un tema a transformarnos en quienes desarrollamos algoritmos que puedan ser utilizados universalmente para que estos pacientes no se pierdan. Dentro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, hace 6 años creamos el programa de líderes emergentes,
que va desde estudiantes de pregrado, van a ver algunas publicaciones de estudiantes secundarios, hasta cardiólogos de edad 40 años. Y cómo este grupo tan heterogéneo, desde un tipo que prácticamente no sabe dónde está el corazón, hasta un cardiólogo que está en la práctica clínica, que podría estar aquí sentado hoy, por ejemplo, pueden integrarse con todas las facilidades que hay hoy en día para trabajar en conjunto a distancias geográficas enormes, para producir lo que hoy tiene 23 papers en las revistas de más alto impacto del mundo y un libro que me tomé el atrevimiento de traérselo como regalo al doctor Roberto Martín Reyes y a Juan Benezet para que quede aquí en el servicio y que puedan los que necesiten o los que tengan ganas o los que estén confrontando con un paciente con estas entidades tener rápido acceso a lo básico que muestra la literatura. Sacando que existen royalties, hemos estado charlando sobre este tema justo ayer, no tengo otros conflictos de interés que hayan impactado el realizar este proyecto. Pero sí tengo otros conflictos de interés cuando vengo a Madrid y cuando vengo a Madrid a hablarle a los colegas que me han impactado tanto en mi carrera. Es la amistad, el respeto y la admiración. Tengo la posibilidad ahora de conocer nuevos colegas que están desarrollando actividades académicas e investigativas desde Madrid, desde Quirón Salud, que están impactando no solamente dentro de Madrid y España, sino a nivel internacional. Tengo conflictos de interés porque hay muchas personas, de las cuales algunas hoy están aquí, que me han impactado en mi carrera de forma muy directa. Y tengo a quien considero uno de mis mentores con mayor impacto en lo que fue y en lo que es el desarrollo de mi carrera. A todos ellos, a los que no se ven aquí en la foto, pero que saben de nuestra amistad, muchísimas gracias. Entonces, mostrarles cómo esta estructura de emerging leaders, de líderes emergentes que van desde estudiantes de medicina a cardiólogos, pueden juntarse para desarrollar el camino que va desde una idea, tengo una idea que se me ocurrió, a la ejecución de esa idea y a la continuación de esa idea. Van a haber 2 proyectos del NetHeart que están actualmente en curso y créanme o no, me siento a desayunar, un desayuno madrileño, riquísimo por cierto, y me entra el artículo, el draft número 5 de uno de los 2 proyectos que se están llevando a cabo en este momento. O sea que la cosa sigue y sigue evolucionando. Esto concluye con la creación de un libro que terminó publicando Elsevier, que fundamentalmente revisa esta relación entre estas enfermedades tropicales, van a ver que pueden ser parasitarias, bacterianas, virales, transmitidas por insectos, transmitidas entre personas, transmitidas de madres a fetos, y cómo ellas impactan el corazón en 2 dinámicas diferentes. El paciente contrae la enfermedad y hay un impacto cardiovascular agudo, o el paciente contrae la enfermedad, es una enfermedad sistémica, no hay ningún problema cardiovascular agudo, pero 5, 10, 15, 20 años después, el paciente se presenta con daño cardíaco estructural irreversible, la mayoría de las veces cardiomiopatías dilatadas con coronarias normales, como consecuencia de una infección contraída hace 20 años. Entonces, hoy, no mañana, hoy están en la clínica y se encuentran con un paciente con ciudadanía española que vive en España hace 12 o 14 años, que proviene de Latinoamérica, tiene una cardiopatía dilatada y le han hecho una angiografía y las coronarias son normales, y una de las cosas que ustedes van a tener que traer a su cabeza es, ¿este paciente tiene una enfermedad chagásica? ¿Cómo hago yo en España para involucrarme lo suficiente para no ser un experto, pero para poder decir, este paciente, dada esta y esta característica física, historia, electrocardiograma, ecocardiografía, es un candidato a recibir o a medirse una serología para determinar si tiene enfermedad de Chagas? Una de las razones por las cuales España tiene que estar al tanto de estas enfermedades. Y fundamentalmente tener un mapa cerebral, que es que si el paciente viene del continente africano, estas son las 4 enfermedades que yo tengo que más o menos
tener en carpeta. Si viene del sudeste asiático, estas son las 4. Y si viene de Latinoamérica, estas son las 4. Lo que ya no se puede, es decir, como estas enfermedades no son endémicas de España, ¿por qué me tengo que involucrar en eso si con aorta bicúspide e insuficiencia aórtica tengo suficiente? ¿Verdad? Pues lamentablemente sí tenemos que estar al tanto. ¿Por qué? Porque el 40% de los pacientes que atienden su clínica pueden ser ciudadanos españoles, pero originarios en otras partes del mundo. Y esto es para aquellos que han llegado hace 3 meses o para aquellos que han llegado hace 15 o 20 años. Cuando hablamos de entonces de enfermedades tropicales desatendidas, nos referimos a enfermedades infecciosas, la mayoría proveniendo de lugares de bajos recursos con limitado acceso al sistema de salud y mayormente gente que ha estado expuesta a áreas rurales o a barrios marginados o a lugares donde el contacto, por ejemplo, con insectos es más frecuente. Y uno diría, ok, entonces puedo clasificar a esta población entre aquellos que vienen de zona urbana, clase media social, versus aquellos que vienen de zonas rurales o pobres, baja clase social, y eso es una primera línea de corte. Lamentablemente no. Y uno de los ejemplos más claros es Canadá. Canadá tiene áreas endémicas, por ejemplo, donde yo vivo, para enfermedad cardíaca de Lyme. ¿Cómo se contrae enfermedad cardíaca de Lyme? Por la picadura de una garrapata. ¿Se dice garrapata? Por la picadura de una garrapata. ¿Y dónde se contacta uno con la garrapata? ¿En los barrios bajos, marginales? No. En los mismos trials para ir a disfrutar del sol y de los pocos meses que tenemos de calor, Jerónimo, que usa mi familia, la familia de mi vecino y la familia de cualquier lugar, independientemente de la clase social. Quiere decir que cuando uno vive en zona endémica de una región, no importa si no vive en un rancho, puede contraer esta enfermedad solamente por el placer de haber salido a caminar un rato y mirar el lago. ¿Ok? Entonces, la clase social no distingue. Y ahí tienen una lista que no está completa, pero de las enfermedades tropicales desatendidas que son más prevalentes en diferentes partes del mundo. Y si ustedes se dan cuenta, HIV está todavía incluida, a pesar de que los avances hacen que la población haya disminuido drásticamente, sigue estando incluida y la transmisión sexual de muchas de estas enfermedades siguen siendo uno de los 2 o 3 vehículos de transmisión más importantes para algunas de ellas. Entonces, no hace falta y no voy a invertir demasiado tiempo en mostrarles que esto sigue siendo un problema no resuelto con un impacto tremendo en lo que hace a las poblaciones más desatendidas. Como ustedes saben, mi coterráneo ayer definitivamente dio ese paso hacia otra instancia y más allá de las diferencias religiosas que podamos tener y creencias, es un tipo que le preocupaba y desde su papado trabajó para, de alguna manera, que toda la sociedad identifique que hay sectores de nuestra sociedad que tienen problemas no resueltos, ¿no? Y quiero que presten atención a este mapa, porque una de las cosas que me propuse cuando surgió la idea con Roberto y con Juan de venir a dar una charla sobre este tema es, ¿y esto por qué a España le debiera importar? Si estas son enfermedades tropicales desatendidas, no estamos en el trópico. ¿Por qué no viene Adrián y nos habla de una enfermedad desatendida en España? Fundamentalmente, los problemas que afecten al continente latinoamericano, a África y al sudeste asiático impactan en España porque los patrones de inmigración, sobre todo en los últimos 6 años, se han revertido de manera prácticamente irracional. Hace bastante que no venía a Madrid y tuve el placer ayer de ir caminando hasta Lavapiés, desde aquí, y es una geografía que ha cambiado. Tal vez en el día a día, claro, uno no se da cuenta, pero cuando se distancia algunos años y viene y ve una integración multicultural completamente diferente y zonas de barrios, me ha pasado que aquí mismo en Madrid me diga, pero no vayas, doctor, a Lavapiés. ¿Cómo no voy a ir a Lavapiés si viví un año en Lavapiés? Un año entero despertándome a las 6 de la mañana para estar en estas reuniones en la Fundación Jiménez Díaz
con el doctor Jerónimo y con José Manuel, ¿por qué no voy a ir a Lavapiés a logré encontrar la casa donde viví todo el año y me saqué fotos en el apartamento? ¿Por qué no voy a ir? Y fui y me sentí como uno más en Lavapiés. Pero sí, claro, la cultura cambió. Puedo caminar toda una cuadra y hay todavía 6 bares, pero esos 6 bares, en ninguno de ellos sirven tapas madrileñas. Sirven comidas regionales que tienen que ver con la población que está viviendo en ese sitio. Sí, claro, hay un cambio entre Sol o Plaza España y Lavapiés. Sigue siendo súper seguro, me pareció. Me dijo, no saque el celular para hablar. Miro alrededor mío, está todo el mundo hablando con un celular, porque yo voy a ser el único que no habla en celular. En fin, pero lo que les quería mostrar es esto. Esas 3 flechas indican desde dónde está llegando gente. Si cada una de estas enfermedades impacta al corazón en 2 niveles, nivel agudo, subagudo y nivel crónico, que no tenemos que prestar entonces solamente atención a aquel paciente que viene de esta región en los últimos 3 o 4 meses. Tenemos que prestar atención a estas enfermedades si hay una enfermedad cardíaca estructural y los factores de riesgo convencionales que usamos en Europa no están presentes o están presentes, pero no en una forma desmedida. Un paciente con un poco de hipertensión arterial o controlado con una pastillita es una cosa, un paciente con hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, diabetes es otra. ¿Cómo llegó este paciente a tener 15% de fracción de eyección? Tiene las coronarias normales, no tiene diabetes, no fuma. ¿Qué otras cosas pueden haber impactado en este corazón que no sean las tradicionales que vemos día a día en nuestros pacientes? De esa manera se va construyendo esta idea que estas condiciones pueden llevar a un incremento de la mortalidad total, en casi la mitad de los casos, patologías que nosotros estamos acostumbrados a ver en los 55, 65, 75 años, se están presentando entre los 35 y los 40 años. Son prematuras y donde los tradicionales factores de riesgo no necesariamente están presentes. Estamos hablando de billones de individuos alrededor del mundo. Entonces, si uno tomara una de estas pateras, se le dice, ¿no?, a las lanchitas, una de estas pateras y decidiera en forma irrestricta evaluar cardiovascularmente a los 16 miembros que están en esa patera, uno seguro se va a encontrar con un daño cardíaco estructural. Sí o sí, si esa patera termina aterrizando en territorio español, alguno de nosotros va a estar en contacto con esta persona, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes con daño estructural cardíaco muy severo. Entonces, dentro del proyecto NetHeart hubo un camino y yo lo aprendí en mi año en Madrid, que es cómo ir desde una idea a la ejecución de una idea. Déjenme contarles una anécdota. Hace unos años estamos durmiendo con mi mujer que estaba aquí en Madrid, es la misma mujer con la que convivo diariamente en Canadá ahora. Son 2, 3 de la mañana y de repente la despierto. Digo, Bárbara, te pido que escuches esta idea. Estamos durmiendo en la mitad de la noche, por favor te lo pido. Estamos en la planta baja de un edificio y no tienes la voluntad de usar la escalera. Por ejemplo, Roberto me hace ir de arriba y abajo por la escalera. No tienes voluntad de hacer la escalera. Pero tampoco te sientes claustrofóbica, no quieres tomar el ascensor. ¿Qué te parece una idea? Uno está en la planta baja y hay como una escalera mecánica donde si tú quieres ir más rápido puedes caminar, pero si no te tomas de la baranda que te lleva desde la planta baja hasta el primer piso. Pero espera que no termine ahí mi idea. El primer piso, al lado, hay una escalera que mecánicamente te trae de vuelta. Oh, me olvidé la billetera en el auto. Tienes que volver. Y entonces bajas por esa. Y después vuelves a subir. Y si quieres ir del 1 al 2, hay otro set de escaleras que... Adrián, ¿esto no es la escalera mecánica? Oh, cierto. Seguí durmiendo, mi amor. Seguí durmiendo. La mayoría de las ideas que uno tiene que le parecen sensacionales posiblemente hayan sido desarrolladas, escritas, publicadas por alguien más. Entonces, una de las cosas que aprendí con mis colegas aquí, Jerónimo va a decir, yo eso no te lo enseñé. Pues sí, eso me lo enseñó. Que si uno tiene una idea, antes de empezar a dedicar su vida a esa idea,
primero debe chequear si esa idea no fue desarrollada por alguien más antes. Y esto nos va llevando a un proceso, que es un proceso largo e intenso, puede ser desde desarrollar un proyecto científico a escribir una novela, de ir desde una idea a la ejecución de esa idea. No es algo que sucede automáticamente. Son todos pasos estructurados que pueden hacer que uno en el camino diga, este proyecto no es el que voy a seguir. ¿Okay? Y es así como terminamos con esta secuencia de eventos, yendo desde una idea original hacia la ejecución de una idea. Y muchas de las cosas que están aquí están todavía en proceso de elaboración. El primero de los papers, si recuerdo bien, se publicó en el 2020, en medio de la pandemia, que nos llevó a racionalizar y diseñar esta estructura donde íbamos a ir enfermedad por enfermedad al principio. Y eso nos fue llevando a, y en esto les prometo ser más rápido, esto nos fue llevando al desarrollo de diferentes enfermedades, muchas de las cuales yo conocía el nombre, pero no sabía absolutamente nada. Yo soy cardiólogo, electrofisiólogo, hago las ablaciones, pongo los marcapasos, lo que hace Juan Benezeta aquí, trato de hacerlo con el mismo nivel en Canadá. Y ustedes dirán, ¿por qué te metiste en esto? Porque un día, mirando mi lista de 12 pacientes, me encuentro que 8 de estos pacientes son canadienses que han venido en los últimos 10 años desde regiones endémicas. Y solamente eso me motivó a decir, estoy viendo la enfermedad con las características sociales, con las probabilidades de que lo que encuentre tenga algo que ver desde donde viene el paciente. Entonces me acerqué al laboratorio y pregunté, ¿cuántas veces se hizo serología para Chagas en los últimos 5 años? Una. Para dengue, ninguna. Y para Zika, ninguna. Ok. Quiere decir que no hemos visto a ninguno de estos pacientes y yo ahora tengo 8 de 12 pacientes viniendo de este tipo de regiones. Algo está pasando. Algún, como decimos en inglés, gap in knowledge está ocurriendo. En mi propio centro no tenemos ni idea sobre esto. Entonces, Zika, como ustedes pueden ver, una enfermedad transmitida por un arbovirus entre áreas de alta densidad donde hay insectos que transmiten esta enfermedad a los humanos y donde puede haber desde síntomas generales a presentación con miocarditis aguda para las fases, digamos, dentro de los 6 meses dentro de la infección, o la progresión sintomática o asintomática hacia cardiopatía dilatada. La pericarditis mucho menos frecuente. Como ustedes pueden ver, se puede establecer un diagnóstico que involucre desde la presentación clínica, teniendo en cuenta el historial del paciente, a estudios simples como electro. Cuando digo simple, no estoy diciendo que sean de interpretación simple, pero una maquinita de electro yo la puedo usar en Tegucigalpa y analizar el electrocardiograma en Toledo dentro de los primeros 5 minutos. Entonces el tipo que está en el medio de la nada puede recibir desde un centro de alta formación un diagnóstico electrocardiográfico prácticamente inmediato. ECO sigue siendo bastante popular y diseminado y ahora con la aparición de POCUS tenemos acceso en áreas donde antes no había absolutamente ningún tipo de imágenes y por supuesto si tenemos que evolucionar a una resonancia nuclear magnética ya estamos hablando de otra historia. Pero entonces nuestra concepción fue decir, podemos brindar un algoritmo que sea utilizado como algoritmo basal para donde hay todo acceso a la información y un algoritmo simplificado que nos permita sospechar esto. Y sí, por supuesto que para eso hay que conocer la enfermedad, hay que meterse de lleno, hay que entender que una fibrilación auricular con bajos voltajes no es siempre, doctora, una amiloidosis cardíaca. Yo sé que ahora hay una unidad donde si un paciente te viene con este electrocardiograma, posiblemente en Quirónsalud siga un flujo de algoritmo para descartar una enfermedad infiltrativa como la amiloidosis cardíaca. Pues bien, si el paciente viene de una zona geográfica como es la del Zika, tal vez es una de las cosas que tenemos que poner en consideración. Y para eso hay que familiarizarse con cómo se ve esto en las imágenes. ¿Estaban los responsables de imágenes hoy? Sí, ahí estamos.
Es una cuestión de ver 2 o 3 ejemplos y decir, pero esto también podría ser enfermedad coronaria. Entonces uno inyecta a las coronarias y las coronarias son normales. Y volvemos al mismo terreno. ¿Es esta una persona nacida en Cádiz, educada en Salamanca y que ahora vive en Madrid? ¿O estamos hablando de alguien que viene desde el sur de África y que llegó a Madrid en forma menos clarificada y está viviendo aquí hace 6 o 7 años? Pues uno puede encontrarse con esta cardiopatía dilatada. ¿Y por qué debemos saber eso? Porque aparte del tratamiento que estos pacientes reciben por su cardiopatía dilatada, en el cual no me voy a meter y ustedes son más expertos que yo, existen terapias antivirales en terrenos crónicos que pueden tener impacto en la reversibilidad de estos cuadros. Y entonces esto es lo que van a encontrar en cada uno de los papers del NetHeart. Un algoritmo ultra sencillo que te va diciendo, no tenés manifestaciones cardiovasculares, ni biomarkers, ni cambios electrocardiográficos, es altamente probable que no haya compromiso cardiovascular y entonces como cardiólogos, como internistas con pasión en cardiología, hemos descartado que esta presentación sea con enfermedad cardiovascular. Pero si la respuesta es sí, monitoreo, estudio ecocardiográfico transtorácico, diagnóstico de posible miocarditis o pericarditis o insuficiencia cardíaca o arritmias. Si usted tiene acceso, haga una resonancia nuclear magnética y póngale un sello definitivo, no solamente diagnóstico, sino pronóstico, porque si uno hace esto y se encuentra con cicatriz de todo el ventrículo, le tocará hacer tratamiento sintomático. Posiblemente el tratamiento específico antiviral en una circunstancia como esta ya no tenga sentido. Contarles entonces, para que vayan viendo, cómo se puede pasar a una parasítica, cómo puede ser la malaria transmitida por mosquitos, cuáles son las manifestaciones cardiovasculares principales. Malaria and Heart, como pueden ver, terminó en JACC. Primera autora Shaila Gupta, al momento de la publicación de este paper, 19 años, hija de un cardiólogo canadiense muy, muy famoso en Norteamérica. Pero su padre, que ha publicado extensísimamente, a quien van a ver en social media hablando sobre todos los factores cardiovasculares, etcétera, etcétera, no tiene él en su currículum un paper publicado en JACC como primer autor. Pero su hija de 19 años sí lo tiene, que está en la Facultad de Medicina de Ottawa, segundo año. Sí lo tiene. ¿Y por qué? Porque dedica horas y horas y horas a entender estas patologías y ayudar a sincronizar la actividad que nos lleva a poder mostrar en un mismo paper cómo es el electro, cómo es el eco, cómo es la anatomía patológica de una biopsia en un paciente con miocarditis producto de malaria. Y acá tienen el toque de otro español, catalán, en su momento editor en jefe de JACC, que me dice, Adrián, el algoritmo propuesto para el manejo de malaria es espectacular. Pero te hago esta pregunta. Si esto mismo sucede en Mozambique, ¿cuál es la posibilidad que tiene Mozambique de acceder a una resonancia nuclear magnética? Tenía que ser un catalán el que me despertara la cosa de decir, voy a meter todo este esfuerzo para entrenar gente que tiene acceso a la información, a los recursos, y voy a dejar afuera a las poblaciones donde esto está sucediendo y que directamente dice resonancia nuclear y nos siguen leyendo. ¿Por qué? Y porque no tienen acceso a eso. Entonces, Adrián, ¿por qué no ponen un segundo algoritmo ajustado a países de medianos y bajos recursos? Idea de Valentín Fuster. Esquistosomiasis, otra enfermedad parasítica, con una predominante presentación a través de hipertensión pulmonar. Es algo que yo hasta que me fui metiendo en esto jamás se me hubiera metido en la cabeza. Una hipertensión pulmonar tipo 1 o tipo 2 es un proceso autoinmune, triggereado, vaya a saber uno por qué problema genético todavía en vías de desarrollo y discusión, pero que hubiera una enfermedad tropical desatendida involucrada en esto, no se me hubiera ocurrido. Pues son cosas que uno va aprendiendo cuando se va metiendo en los terrenos que no conoce.
Asimismo puede presentarse con miocarditis, pericarditis. Han escuchado hablar de chikungunya, otra enfermedad transmitida por mosquitos con una presencia en trastornos arrítmicos inespecíficos, como puede ser FA, como puede ser taquicardia ventricular. Juan, ¿por qué nos tenemos que aprender esto? Y porque un tipo que venga de Latinoamérica con una cardiopatía dilatada y coronarias normales, bloqueo de rama derecha y bloqueo fascicular anterior izquierdo, y tiene 90% de tener probabilidad de patología chagásica, y la génesis de las arritmias ventriculares en la enfermedad de Chagas es muy alta, y estos pacientes, si no se presentaron todavía con un trastorno arrítmico demostrable, y pueden llegar a ser candidatos a un desfibrilador. Y después de los estudios que hemos tomado desde Dinamarca, nosotros seleccionamos muy cuidadosamente qué pacientes sin enfermedad coronaria va a un desfibrilador. Sí, pero no enfermedad coronaria no es un mismo grupo si uno tiene una idiopática o si uno ha tenido Chagas por los últimos 30 años. Uno se puede encontrar con un joven de 45 años, bien jovencito, 16% de fracción de eyección, rama derecha y bloqueo anterior izquierdo. Y este paciente puede tener un genio arrítmico completamente diferente de una cardiopatía dilatada no isquémica. Nos tenemos que aprender la vaina del Chagas. He estado caminando desde Moncloa hasta Lavapiés y en cada cuadra me encontré por lo menos 3 familias argentinas. O todo el mundo está vacacionando en España, o resulta ser que parte de la población madrileña son de origen argentino. Levanten la mano los que son de Argentina. Ok, no digo más nada entonces. Miocarditis y pericarditis asociadas con chikungunya, miocardiopatía dilatada secundaria a miocarditis. Posiblemente muchas de las lecciones que hemos aprendido en el NetHeart siguen el modelo de la enfermedad chagásica. Uno contrae la enfermedad y existe el riesgo de presentarse con una miocarditis aguda que lleva al paciente inclusive a shock cardiogénico. O esto pasó inadvertido o tolerado, y el paciente 20 años después, está trabajando y presenta una muerte súbita, y cuando uno lo revisa tiene 8% de fracción de eyección. Esto es algo muy común en Latinoamérica. Y ahí está, en el paper de chikungunya, por ejemplo, fíjense la evolución. Esto es 2021. El primer autor es José Ignacio Cotela, de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y este tipo está hace 2 años y medio en Chicago, quedándose a vivir en los Estados Unidos como investigador cardiovascular, y ha dado sus exámenes y ha homologado sus títulos. ¿Y cómo empezó su vida internacional? Asociándose a través de la Sociedad Interamericana con el programa de líderes emergentes, metiéndose en el proyecto NetHeart, publicando como primer autor y desarrollando su carrera en un centro terciario en Estados Unidos. Y aquí entonces tienen el NetHeart Book que el Sevier publicó muy generosamente, donde pudimos colapsar la primera etapa del proyecto NetHeart. Hubo muchísimo interés por los grupos de electrofisiología para que de alguna manera condensáramos la información sobre muerte súbita asociada con estas enfermedades. Entonces, este proyecto fue liderado por Andrés Felipe Miranda Arboleda, de Medellín, Colombia. Este tipo, a través de este programa, se relaciona con nosotros, viene a Canadá, se entrena 2 años en Queen's University con nosotros, y ahora en junio está terminando su 2º año de entrenamiento en Harvard, y ya tiene firmado un contrato para ser electrofisiólogo invasivo de alta complejidad en Ottawa Heart. Entonces, como un tipo que vive en Medellín, de quienes han estado en Medellín, Colombia, una ciudad preciosa, pero en el medio de la nada, termina con un entrenamiento canadiense-americano, desarrollando ahora su familia, se casó con una médica colombiana, y se establecen ambos en Ottawa. Entonces ahí entre los autores van a haber jóvenes colombianos, peruanos, colegas de la India, que nos integramos para lograr entender cómo estas enfermedades predisponen a la muerte súbita.
y cuáles son los mecanismos involucrados, fíjense en el área en redondo en azul, para Chagas, chikungunya, Zika, dengue, tuberculosis, toxo, malaria, los diferentes procesos cardiovasculares que van a linkear hacia un incremento en las chances de muerte súbita, y cómo los factores no solamente son los factores de injuria cardíaca y fisiopatológicos, sino cómo interactúan los factores sistémicos, los factores sociales y culturales, y la toxicidad de las drogas que se utilizan para tratar ya sea la insuficiencia cardíaca o ya sea la enfermedad de base. Porque aunque parezca contradictorio, algunas de estas enfermedades se tratan con medicaciones que son proarritmogénicas, sea por prolongación del QT, por alteración de los periodos refractarios, etc. Entonces, bueno, aquí un poco más de lo mismo, como para algunas enfermedades tenemos scores validados, como sucede en Chagas con los scores de RASI generados por el doctor RASI en Brasil, cómo llevamos estos criterios para determinar la enfermedad a la acción concreta, cómo esa acción concreta puede divertir de lo que tenemos en las guías europeas o en las guías americanas, de qué pacientes y en qué condiciones deben recibir profilaxis primaria o secundaria para arritmias cardíacas. No es lo mismo, insisto, un paciente con enfermedad coronaria y baja fracción de eyección con 65 a 75 años que un paciente con coronarias normales proveniendo de zona endémica donde estas enfermedades son prevalentes, con una fracción de eyección del 14%, pero con coronarias completamente normales. Es lo mismo y no pueden ser puestos en el mismo balde. Un poco más de esta progresión, y un ángulo que tomó el NetHeart fue el análisis de cuáles son las dificultades sociales. Van a ver, por ejemplo, colega trabajando aquí en España, María Jesús Pinazo, que nos ayudó específicamente a entender cuáles son las barreras culturales, sociales y de conocimiento para que un paciente que tiene una enfermedad determinada, diagnosticada y clasificada como enfermedad de Chagas, que puede ser diagnosticada en Latinoamérica o diagnosticada en España, o en este caso también en Estados Unidos, pueda llegar a recibir el tratamiento que merece. A esto es lo que llamamos roadblocks. ¿Cuáles son esas barreras para? Es muy obvio. Perdón, Tegucigalpa, que voy con ese ejemplo, pero Iquitos. No hay quien diagnostique la enfermedad, y si hay un genio que diagnosticó la enfermedad, no hay quien la trate, y si hay quien la trata, no puede hacer estudios de imágenes seriados que muestren si hubo mejoramiento de la condición A a la condición B. No lo hay. Ese es un roadblock en Iquitos, en Tegucigalpa, en la Patagonia Argentina. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el paciente está en Madrid, donde tengo Quirón Salud, que le puede dar resonancia nuclear magnética hoy y dentro de 6 semanas para saber si el tratamiento fue efectivo y hubo una reducción de las áreas de fibrosis o una reducción de la dilatación o un mejoramiento de la contracción cardíaca? ¿Cuáles son las barreras que suceden acá en España? Bueno, por ejemplo, que no estemos al tanto de que esto es uno de nuestros 12 pacientes que vamos a ver hoy a la tarde. Entonces, las barreras al acceso son diferentes dependiendo uno dónde está parado. Es un problema que puede ser de los pacientes, de las organizaciones médicas, de las regulaciones de un país. ¿Puedo yo en España pedir en forma sistemática serología para dengue, chikungunya, Zika y Chagas? ¿O tengo que escribir una carta de por qué estoy pidiendo estas 4 cosas que nunca se han pedido en esta institución? Ahora, cada 6 u 8 pacientes. Son barreras al acceso al diagnóstico adecuado. Sí, pero ¿sabe qué? Estas serologías no están cubiertas por el sistema de salud público del país X. ¿Yo puedo afrontarlas? ¿O hay una barrera de coste cuando esto se produce por fuera de la zona endémica? Y así, ¿no? La conducta médica. Insisto, ¿por qué si yo tengo toda esta lista de cosas que me tengo que saber, ahora además tengo que agregar esto? ¿Por qué? Que lo van a tener enfrente de vuestros escritorios y no van a poder ayudar a un paciente si no estamos familiarizados con esto.
Lamentablemente, nos guste o no nos guste, nos tenemos que meter. Algunos estudios que fueron previos, que me tocaron coordinar mucho antes de que largáramos el NetHeart, había una forma de ver cicatrices en el corazón a través del electrocardiograma, muy confiable en enfermedad coronaria. Fragmentación del QRS. Yo ya sé que este tipo, si eso le pasan de 2 de 3 de ABF, me voy a encontrar con una cicatriz en la cara inferior. ¿Tengo acceso en Quirón a hacerle una resonancia? Pues se la hago. ¿No tengo acceso? Pues no se la hago, pero yo sé que ahí hay un área de fibrosis. Eso, cuando lo transformamos en patología chagásica, tuvo una sensibilidad mucho menor a cuando veíamos pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, dejamos de promover ese factor como identificación de cicatrices en pacientes con Chagas. Y así hemos ido a lo largo de los años mostrando cómo un paciente con rama derecha de bloqueo anterior y una cardiopatía dilatada tan enorme podía tener enfermedad de Chagas y cómo un desfibrilador podía terminar taquicardias mediante modelos de marca-paseo antitaquicardia o choques, exactamente igual que sucedía con pacientes con enfermedad coronaria. Y esto es algo que utilizamos muchísimo. Lyme es una de las condiciones que por suerte España no tiene casi regiones endémicas, pero están rodeados. Irlanda ha identificado claramente en los últimos 10 años pacientes que se infectan con Lyme disease en Irlanda, producto de la migración de aves. Ya hay casos autóctonos irlandeses. Otro de los países muy avanzados con esto es Polonia, que España queda metida ahí en el medio. España y Francia despacito van a ir viendo y diagnosticando sus casos de enfermedad de Lyme. Me tocó meterme en etapa muy temprana porque Kingston está en el medio de una zona de Lyme. Por ejemplo, contarles que a pesar de todos los esfuerzos, en el 2024 12 pacientes fueron admitidos con enfermedad cardíaca de Lyme en nuestro centro y deseamos por mucho tiempo. No nos preocupa porque 7 meses al año hace mucho frío y la bacteria sobrevive a temperaturas de menos 30 grados bajo cero. Entonces, si uno se va a hacer sus trekkings en la nieve con todo el aparataje, la forma de no contagiarse es, como hace mucho frío, uno está tapado desde las manos hasta el pelo. Si uno es un jovencito o está trabajando en un techo de una casa desmontando la nieve, y es picado por una de estas garrapatas, uno se puede encontrar con manifestaciones de enfermedad de Lyme o de enfermedad cardíaca de Lyme en el medio del invierno. Creer o reventar. 12 pacientes el último año. Seguimos en la lucha por concientizar a las comunidades. Nuestro trabajo para los próximos 3 años es que el gobierno ponga en los trials donde uno va a hacer caminatas, ¿cómo se llama? Postes con carteles, con 4 mensajes de cómo disfrutar el día sin contagiarse de enfermedad de Lyme. Que tenga un QR para que el tipo que tenga interés en aprender un poco más pueda apretar el QR y lo lleve a un website donde le explique enfermedad de Lyme un poco más desarrollado. Uno dice, qué lindo, ¿no? Sí, pero eso lo tiene que pagar el Estado canadiense. Para llegar desde la idea a la ejecución, hay un camino muy largo. Puedo tener el app desarrollado, puedo tener el póster diseñado. Les quiero contar que el diseño de ese póster lo hizo una chica de 19 años que lleva mi mismo apellido. Todo muy lindo, pero hay que poner 60 de esos pósters. Y cuando llega el frío, hay que tener rápidamente la posibilidad de cambiarlo. Eso hace que desde la idea a la ejecución de la idea puedan pasar 4 o 5 años. Voy a terminar en los próximos 2 minutos recordándoles que el Lyme también produce muerte súbita y es muy común de verlo, ya sea por arritmias ventriculares o más comúnmente por bloqueo bicompleto. Que esto, de nuevo, Cintia, cuando publicó su primer trabajo en el 2019, era residente de primer año de medicina interna, ahora está terminando cardio-oncología en Vancouver. Para mostrarle algunos de los 23 papers que se han publicado a lo largo del proyecto NetHeart, que el último en diciembre del 2022 nos pidió Jack que hiciéramos una concentración de todo el proyecto, a dónde habíamos llegado y cómo se presentaba. Y ahí está el libro, que aparte, cuando terminemos, me gustaría que una copia pudiera quedar
en Quirón, en manos de Juan y de Roberto. Y agradecerles muchísimo por la oportunidad de estar discutiendo este tema con ustedes. Creo que tenemos unos 15, 20 minutos todavía donde me gustaría saber vuestra opinión o responder preguntas. Muchas gracias.